Muy bien. Pastor Héctor, estábamos analizando recién la importancia de los consejos paulinos para esta última parte de la carta. Y en esa elección que el Señor hace de sus hijos desde el punto de vista divino, Pablo tiene alguna preocupación desde el versículo 13 hasta el versículo 17 en dejar bien claro la razón por la cual ellos se deberían mantener fieles. Exacto. ¿Cómo percibe ese aspecto usted? Sí, es realmente impactante cuando uno lee la Biblia y cuando la lee así personalmente, no te la cuentan. Sí. Porque yo veo aquí que San Pablo dice, yo siempre debo dar gracias por ustedes. Es un deber dar gracias, ¿no? Esa es otra doctrina cristiana, ser agradecido. Dicho sea paso, ¿no? a lo largo de todas las dos cartas de Tesalonicenses, abunda. Es increíblemente cuánto abunda. Sí. O sea, la expresión de gratitud en oración, oraciones permanentes, reconocimiento, agradecidos por el gozo del testimonio de ellos, está sistemáticamente y vuelve en el mismo esquema a expresarlo de nuevo. Y él dice, yo tengo que dar gracias, hermanos amados, en el Señor, dice, ¿no? Qué linda expresión. Porque Dios los eligió a ustedes desde el principio, dice, para salvación. O sea, ¿qué está diciendo acá? Yo entiendo que Él les dice, miren, Dios en su presencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, ya sabía que alguna vez iban a ser un muchacho llamado Ricardo, Bien. un muchacho llamado Héctor. Y yo tengo un plan grande para ese hombre. Y el plan grande es que sea salvo del pecado. Amén. Que él acepte el sacrificio de Cristo y que viva una vida consecuente. Ese es el plan grande. Y que dicho sea paso, pastor, esa presencia en realidad en Cristo Jesús es para todos. Correcto. De hecho, porque Dios quiere salvar a todos sin excepción de personas. En otro texto San Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de su Muy Hijo. Bien. No todos lo aceptamos. Bueno, ahí está el problema. Pero no es un problema de Dios, es un problema de la disposición humana en aceptar el plan de Dios. En rechazar la convicción del Espíritu Santo, que dice aquí la santificación por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo que te llama a una vida más santa, más noble, más pura. Y yo creo que toda la humanidad siente en el fondo ese llamado de Dios. Amén. Lo acepta y cambia su vida radicalmente, o no lo acepta y bueno, y hasta el último respiro yo creo que Dios lo sigue llamando, ¿no? Amén. Me ha tocado como pastor atender gente que ya en el lecho de muerte, en los últimos días, me ha llamado, y si usted me permite, muy breve, una señora no era de nuestra iglesia y la hermana sí, y me llamó y me dice, pastor, quiere confesarle algo mi hermana, estaba con un cáncer terminal, apenas hablaba y quiere estar sola. Bueno, así que estuve sentado junto a su cama y le digo, la escucho, y me dice, yo quiero que usted le pida perdón a Dios, porque cuando yo tenía 10 años le mentí a mi papá y me contó un detalle que le mintió al papá y nunca se lo había confesado, el papá ya había muerto. Sentimiento de culpa, ¿no? La conciencia que le trabajaba. Entonces yo le dije, ¿usted está arrepentida de eso? Sí, y oramos. Y me dice, ahora me puedo morir tranquila. Eso le pesaba. Así que imagínense cómo Dios trabaja, para que nosotros no solo nos arrepintamos, que es obra de Él, que lo aceptemos, que es obra de Él, que creamos, que haya una conversión, que es todo obra de Él. ¿Y qué es lo nuestro? Aceptarlo, la propuesta de Dios. Y decir, Señor, con tu fuerza, allá voy, ¿no es cierto? Así lo haremos. Allá voy. Muy bien. El llamado. Qué hermoso saber que ese llamado y esa fidelidad de parte de la Iglesia es la respuesta a una elección divina y que, insisto, esa elección es para todos. Es para todos. Aunque algunos a veces la rechazan dolorosamente. Pero qué hermoso es saber eso. Dios quiere salvar a todos los hombres. A todos los hombres. Por algo, dice... Por eso no dudó Pablo en dejarlo bien claro a los tesalonicenses en este caso. Claro. Y esa salvación de todos, Pastor Ricardo, hay un texto en la Biblia que dice que el infierno final fue preparado para Satanás y sus ángeles. Jamás fue el plan de Dios que un ser humano llegue al fin de su existencia de esa manera. Nunca fue el plan divino. Así que por yo eso creo la Biblia que hay incluso después da a entender un extraño acto finalmente de parte de Dios, ¿no? Exacto. Porque no era plan original de Dios. No era que un ser humano no sea salvo. Bien. La sangre de Cristo sirve para cubrir a todos los que estamos en este planeta, ¿no? Amén, qué hermosura.
Después viene un subtítulo general allí, el día lunes, y estamos planteando, dice, confianza frente al mal. Pareciera ser que, obviamente, habría situaciones de hombres perversos, malos. Difíciles. Que en toda congregación, en todo lugar y en todo tiempo siempre estarán presentes, ¿no? Sí, evidentemente, por la primera carta de San Pablo a los de Tesalónica, él da a entender que estuvo 3 semanas allí porque la cosa se puso un color muy subido de tono y él tuvo que irse. Los hermanos le dijeron, por favor, hermano Pablo, váyase porque acá va a peligrar su vida. Riesgo. Y Pablo ya era experimentado en quebranto, ya había sido azotado, apedreado, había pasado cosas. Y él ahí es donde se va a visitar otras ciudades en ese tercer viaje misionero. Sí. Pero evidentemente en Tesalónica quedó gente que la imagen de Pablo le cayó muy mal, porque la expresión de ellos eran estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así que es una expresión fuerte. Sí. Y lo querían matar, evidentemente, ¿no? Al punto que asaltaron la casa donde estaba la primera iglesia, la casa de un tal Jasón. Sí. Dice la historia que Jasón tenía algún dinero y pudo pagar fianza y quedaron libres. Así que San Pablo sabía que tenía enemigos. Y por eso dice, rueguen hermanos, orad por nosotros, dice, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como entre ustedes, ¿no? Y sigue diciendo, y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Qué tremendo. Y un poco más adelante, no es aquí, pero San Pablo le cuenta a Timoteo en otra experiencia y le cuenta de un tal Alejandro. Dice, Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, dice. Ya está pidiendo la venganza divina, ¿no? Sí. Evidentemente, cuando uno quiere hablar de Cristo y preparar y presentar la palabra del Señor y abrir nuevas luces, distintas ciudades, Satanás no duerme y usa agentes. No, y dramáticamente es cuando uno percibe, porque cuando uno, es fácil defenderse, aunque a nadie le guste, cuando uno percibe quién es el enemigo con claridad. Sí. Alguien viene de negro, de noche, y te visita a medianoche y la puerta no le abrís porque percibís que con buenas intenciones no está llegando a tu casa. Claro. En cambio, es dramático cuando lo que se da entre los supuestos hermanos. Incluso de adentro, claro. Dentro de casa. Eso también. Eso es lo más doloroso y lo más difícil de percibir, o cuando lo percibiste te escandaliza de, ¿cómo que estaba conmigo? Adorábamos juntos, hablábamos juntos, participábamos juntos y ahora salimos con esto. O sea, y a veces pasa que sucede entre nosotros, por eso, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Está entre nosotros. Pero no es que esté la fe gobernando el corazón de esos hijos de muchos, de Dios. Exacto. Jesús lo enseñó, pastor, cuando dijo que el trigo y la cizaña estarían juntos. Iban a estar juntos. Y no está en nosotros definir quién es. Final. Y no está en mí decir, esta cizaña yo la arrancaría, porque de repente muevo las raíces de y aflojo otro que se me marchita. Muy bien. El justo juicio de Dios queda en las manos del Señor. Por eso San Pablo les dice, hermanos, tened paciencia. Tener paciencia. La paciencia del Señor es para salvación, es para bien. Y los hermanos decían, ¿y hasta cuándo hay que tener paciencia? Claro, y el ministerio que Dios nos ha dado, un ministerio de reconciliación. De reconciliar. El apóstol Pablo en Corintios. O sea, la verdad es que ayudar a la gente a reconciliarse entre hermanos y todos juntos reconciliarnos con el Señor. Pero la verdad es que el mal está presente. El mal está presente. Permanentemente, y insisto, no de una forma muchas veces claramente visible, sino entre personas supuestamente, entre comillas, que pueden ser pseudocristianos, que nos acompañan, e incluso en el seno de la propia familia de sangre, muchas veces, porque también, Jesús lo dijo. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Propia casa. Los de su casa, Tú lo has dicho. Y San Pablo lo sufría, evidentemente lo sufría, la iglesia lo sufría también, y por eso Pablo le escribe esta carta y le dice, hermanos, miren, yo tengo confianza en ustedes, le dice allí en el verso 4, que ustedes hacen y harán lo que es correcto, lo que yo les he dicho. Y el Señor va a encaminar. El Señor encaminar, es interesante esta expresión encaminar, pastor, porque es no solo que el Señor te va a decir para dónde, sino que te va a dar los medios. San Pablo decía, por ejemplo, yo voy a pasar por tal iglesia y espero ser encaminado por vosotros rumbo a. Sí. Ese encaminado, San Pablo quería decir, yo al llegar ahí espero que ustedes me ayuden un poquitito. No sé si no es solo señalar la dirección, claro, es mucho más que denme eso. Comida, denme alojamiento, denme recursos medio de transporte para seguir. Poder llegar, correcto. Y acá cuando dice, y el Señor encamine, es como que dice, y que el Señor te dé los recursos, que de hecho te los va a dar. El Señor provee, ¿para qué? Para que mis corazones estén llenos del amor de Dios y de la paciencia de Cristo. Amén.
Amén, pastor. En el próximo bloque, porque estamos llegando al final, nos encontramos entonces con los aspectos finales de este repaso maravilloso de la lección de la segunda carta a los tesalonicenses